Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Jeremy, pues aquí estamos en la Payancueva para hablar de la película Vértigo, de Alfred Hitchcock. Primera cosa que quiero decir de Vértigo, aquí en España también se le puso en el entre paréntesis Vértigo de Entre los Muertos, una película de 1958, y una película que para mí lo primero que quiero decir es que opino que es la mejor de Alfred Hitchcock. La mejor película de Alfred Hitchcock, independientemente de que a lo mejor no sea la que más me pueda gustar o no. Sí es de las que más me gustan, junto con otras que me parecen esenciales, como por ejemplo La ventana indiscreta, como por ejemplo Psicosis, como por ejemplo Frenesí, también me gusta mucho, y 39 escalones, también es más de la época británica, pero sienta las bases de muchas de las cosas que vamos a ver después en el cine de Hitchcock. Rebeca, es decir, todas estas películas, incluso algunas que se pueden considerar menores. A mí me gustó mucho, por ejemplo, lo que hizo con Topaz, que es una película que no está, digamos, no está tan bien considerada como debería, teniendo en cuenta que estaba jugando a contrapelo en lo que era el cine de Alfred Hitchcock. Digamos que estaba abordando un tema de Guerra Fría, una historia de Guerra Fría, metiendo por ahí un tema cubano que claramente tiene un personaje que es Fidel Castro, y se estaba metiendo en la actualidad. Quizá no era el lugar en el que mejor se desenvolvía Alfred Hitchcock, y además estaba adaptando una novela. O sea, Alfred Hitchcock estaba mucho más cómodo en Frenesí, en Vértigo, en La ventana indiscreta, y de repente nos lo encontramos adaptando una novela de Leon Uris en Topaz. Creo que no se valoró bastante todas las dificultades con las que trabajaba Hitchcock en esa película, y se considera una de las menores de Hitchcock por comparación con otras. Pues un poco en esta línea, ¿no? De las que he dicho, de las que me gustan. Pero más allá de que me guste o no me guste, creo que Vértigo es la pieza esencial de la filmografía de Hitchcock, de las obsesiones de Hitchcock, de lo que motivaba a Alfred Hitchcock a hacer películas. Y emparejada con La ventana indiscreta, si quieres, se podría montar hasta un jugar con una baraja de cartas, montando un trío de ases con Psicosis. Estas tres películas, digamos que son las que a mí me parece que son las más cercanas a las obsesiones que movían el cine de Alfred Hitchcock. Creo que el cine de Alfred Hitchcock, a ver, esto es totalmente simplificador y por lo tanto erróneo, ¿vale? Quiero decir, es un error simplificar. Las cosas nunca son simples, siempre son complejas. El cine de Alfred Hitchcock es mucho más complejo de lo que parece. Pero creo que podríamos establecer un punto de partida para edificar algún tipo de comentario sobre el cine de Alfred Hitchcock, pensando que hay una influencia muy potente de películas como, por ejemplo, Spione, de Fritz Lang, de películas como Emmy, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, cuyo protagonista Peter Lorre después recupera a Hitchcock para muchas de sus películas, de la etapa británica. Creo que hay un punto de origen en mucho de lo que Hitchcock plantea en clave de intriga, de manejo de la intriga, que en cierto modo está inspirado por los trabajos de Fritz Lang en estas películas, que es una influencia. Y después está la parte más de obsesiones propias que puede tener el director. Y en el territorio de las obsesiones propias, claramente reinan en su filmografía 3 películas: Vértigo, La ventana indiscreta y Psicosis. Así que digamos que sobre estas 2 columnas, del suspense, de la intriga y de las obsesiones personales y que tenía el director, es un poco como se puede establecer todo el edificio del cine de Alfred Hitchcock, ¿no?
Y precisamente en una de estas que decía en Topaz, pues es donde pillaba un poco más lejos de todo esto, ¿no? De estas dos columnas centrales, y donde se podía jugar una clave de intriga, pero que ya no era la clave de intriga jugando con la actualidad que habíamos visto, por ejemplo, en 39 escalones, sino que es una clave de intriga en intento más bestseller, intentando, porque yo creo que en la etapa final de su carrera, y precisamente diría que a raíz de lo que pasa con Vértigo, a raíz de cierta incomprensión en el público que encuentra Alfred Hitchcock, en el público de su época, cuando estrena Vértigo, a partir de ahí empieza una especie de curiosa carrera del director. Vértigo, como he dicho, es una película de 1958. La siguiente película que hace es Con la muerte en los talones. Y Con la muerte en los talones es tiene una clara vocación de ser una película de entretenimiento, es decir, toda la parte oscura, toda la parte más truculenta que había planteado en Vértigo, que ahora hablaremos de ella, pues fíjate, Jeremy, todo eso queda como borrado y se convierte en una película de aventuras trepidantes, que es Con la muerte en los talones, que es la película que dirige a continuación de Vértigo, después de haber tenido, por decirlo así, como un desencuentro con la taquilla con Vértigo, ¿no? Un desencuentro con el público, más que con la taquilla, con el público. Y un público que no entendía qué quería hacer Alfred Hitchcock con Vértigo. Entonces rápidamente él tiene la necesidad de reencontrarse con el público, de reencontrarse con su público. No hay que olvidar que, como siempre comentamos, Alfred Hitchcock se podría decir que es el primer director / estrella de la historia del cine. Y cuando decimos director / estrella nos estamos refiriendo a que es un director que por sí mismo lleva a la gente al cine. Es decir, que la gente decía, voy a ver una película de Hitchcock. Normalmente la gente decía, voy a ver una película de Cary Grant, una película de James Stewart. No, en el caso de Hitchcock es una estrella, como sus estrellas, por decirlo así. Es un emblema el mismo, es un anzuelo el mismo para el público. Y entonces él tiene esa necesidad de reencontrarse rápidamente con el público después de rodar Vértigo, después de ese desencuentro con el público en Vértigo. Y rápidamente va y hace Con la muerte en los talones. Con la muerte en los talones, que es, lo voy a simplificar mucho, ¿vale, Jeremy? Pero imagínate que Con la muerte en los talones es prácticamente como el Indiana Jones de Alfred Hitchcock, es como el En busca de la arca perdida de Alfred Hitchcock. Es todo aventura, todo trepidación, todo carrera, todo paisaje, todo encuentro, desencuentro, encuentro con la chica, desencuentro, encuentra chica, pierde chica, recupera chica. Es decir, todo esto con Cary Grant, además en una clave de una segunda velocidad de humor, con unos villanos perfectamente arquetípicos, perfectamente definidos, con un desenlace trepidante en los rostros estos de los presidentes de las rocas y tal. Es decir, es una película de trepidación, de aventura, de intento de recuperar el público. No tanto, yo creo que en Hitchcock no se trataba tanto de la taquilla en sí, sino de esa... de hecho, podríamos decir que Con la muerte en los talones es una bisabuela del cine blockbuster que tenemos hoy en día, del cine de espectáculo, del cine de la era blockbuster. Es eso lo que plantea. Y lo que planteaba en Vértigo era algo completamente distinto. Completamente distinto. Entonces, a partir de ahí, digamos que Hitchcock entra en una curva. Hay que pensar que lo siguiente que dirige es Psicosis, lo estoy viendo aquí en la filmografía, en el 60. Y ahí, a partir de ahí, en los años 60, Psicosis, digamos que crea todo un nuevo paisaje de antagonista, de monstruo del terror, basado en la realidad. Pero fíjate que Psicosis es en blanco y negro, es una película que es una película de un presupuesto muy controlado frente a estas dos anteriores que decimos y frente a las anteriores que tenía Alfred Hitchcock en su filmografía. Y Psicosis es una película de presupuesto muy controlado, pero es una película que también apuesta por hacer cierto tipo de, digamos, experimentación en cuanto a lo que era el género de intriga, caminando hacia el terror. Después nos vamos a encontrar una precursora de una de las claves de las líneas de terror de los años 70, que va a ser La rebelión de la naturaleza, con películas como Tiburón, etc. Y lo vamos a encontrar en Los pájaros. Los pájaros, que es una poderosa influencia en Tiburón. Perdón, Los pájaros es del 64. Otra vez otro intento de buscar
de mantener, de buscar un camino para mantener su vínculo con el público. A partir de ahí, el cine de Hitchcock, digamos que vuelve a arriesgarse al nivel Vértigo, al nivel de vamos a volver a hacer que pesen las obsesiones del director, en Marnie la ladrona. Y en Marnie la ladrona vuelve a pasar un poco lo mismo que con Vértigo, es decir, de repente se produce una especie de como rareza, como no entender un desencuentro, cierto desencuentro con el público, porque además tiene un actor que es Sean Connery, que en aquel momento es 007, o sea, Sean Connery en Marnie la ladrona 1964, todo el mundo lo identifica. Cuando lo ve en otro papel, como que se le produce cierto como desapego, cierta desubicación del espectador frente a la figura que acaba de saltar a la fama como 007 de Sean Connery, ¿no? Y después tenemos Cortina Rasgada. ¿Cortina Rasgada qué es? Cortina Rasgada es Paul Newman, Julie Andrews, en una trama de telón de acero, en una trama de Guerra Fría, en una trama de espionaje. Dos superestrellas de probada eficacia en la taquilla. Es otra vez apostar sobre seguro. Vuelve a ser Cortina Rasgada es el equivalente en los 60 a lo que fuera Con la muerte en los talones en el final de los 50. Es decir, este ir y venir de Hitchcock de desencuentro, me arriesgo, pero cuando me arriesgo tengo un desencuentro en la taquilla, y cuando juego sobre seguro, digamos automáticamente pues vuelvo a reencontrarme con un eco del público y tal. Este ir y venir de las dos opciones, esto va a surgir en el cine de Hitchcock en esa etapa final de su carrera, ¿no? Y yo creo que te he comentado todo esto del final de la carrera de Hitchcock porque creo que esto se abre con Vértigo. Creo que en Vértigo es cuando él dice, hasta ahí había hecho Falso culpable, El hombre que sabía demasiado, pero Quien mató a Harry, que era una comedia muy curiosa, muy recomendable si no lo has visto, muy divertida. Atrapa a un ladrón, La ventana indiscreta, es decir, eran películas. La ventana indiscreta tenía cierta componente de exploración, de experimentación, de juego, de demostrarle al público que el público es un voyeur, que el público es un mirón y que nos encanta ser mirones y que nos gusta el cine porque somos mirones. Pero el nivel de experimentación estaba muy dosificado, estaba en una clave más de lo que es el lenguaje. Es un trabajo con el espacio impresionante, y no solo con el espacio interno, sino también donde vive el protagonista con su pata quebrada y demás, sino también con todo el espacio externo, en La ventana indiscreta, algún día hablaremos de ella, y con toda esa calle que vemos al fondo, que nos muestra que hay otro espacio más allá de esa especie de patio de vecinos, que es donde transcurre la historia, ¿no? Pero fíjate que está dosificado, es decir, ahí prima el suspense, prima la intriga, hay una historia, hay de alguna manera una historia de romance, ¿no? Entre los personajes de los dos protagonistas, ¿no? A partir de ahí sigue primando la intriga, es decir, estamos en películas seguras para el director. Pero la película más insegura, la película en la que corre más riesgos, la película en la que apuesta más, y la película que sigue siendo, y fíjate que Hitchcock es un director muy moderno hoy en día, o sea, muchas de las películas de Hitchcock sobreviven bien, envejecen muy bien, es un director muy actual, muy moderno. Esa actualidad evidencia de alguna manera la calidad, la solidez de su cine, de su propuesta, tanto si está en claves comerciales como si está en claves más arriesgadas, como es el caso de Vértigo. Pero en el caso de Vértigo, digamos que ahí arriesga mucho más, es cuando más arriesga, es cuando más en la manera de contarte la historia, en toda la parte onírica, en la manera en la que te somete como espectador a un giro, que es un giro es un giro de 180 grados muy fuerte para el espectador, en cuanto a la verosimilitud de la historia. Es sacarse un conejo de la chistera muy potente cuando la película prácticamente está ya resuelta, está pasando de su primera parte del segundo acto a la segunda parte del segundo acto, que es cuando aparece el personaje de Kim Novak, pelirroja. Y aquí ya aprovecho, como siempre, para decir que esta videocrítica la ha pedido Jeremy ha visto la película, por eso la pide, y que si alguno que la estéis viendo no la habéis visto, momento de apearse del caballo y decir, me voy a ver la película y después sigo viendo a este tipo hablando de la película, porque si no vamos a hacer spoiler, vamos a destripar cosas, ¿vale? Bien, pues como digo, está construyendo para mí su película más arriesgada a la hora de entenderse con el público, a la hora de vincularse,
de relacionarse con el público. Eso es Vértigo. Y por eso creo que abre una etapa en su carrera donde después va a tener como que no justificándose, porque era Alfred Hitchcock, o sea, era... Pero los estudios de Hollywood, no es que necesariamente valga aquello de vales tanto como tu última película, pero bueno, por ahí le anda. Es decir, un estudio de Hollywood no va a estar arriesgando y apostando a experimentos, por muy Alfred Hitchcock que seas. Te pones a hacer Alfred Hitchcock, eres Steven Spielberg, te pones a hacer experimentos, eres Steven Spielberg y te cortan las alas. Es decir, esto es lógico porque hay unas inversiones de dinero importantes y tal. A muy poca gente le dejan jugar con la clave de experimentación y demás. Salvo que esas claves den dinero y funcionen en la taquilla. Caso Christopher Nolan, ¿vale? Caso Stanley Kubrick. Stanley Kubrick era una institución para Warner, era una institución, era prestigio, era un sello de prestigio. Quiero decir, Alfred Hitchcock todavía pertenece a una época en que el director, todo este tema del arte, del director-autor, de la política de los autores, de Truffaut y todo esto a Alfred Hitchcock le llega un poco tarde, le llega un poco ya en el ocaso de su carrera. Pero en esta época que estamos hablando, él es un director que tiene que demostrar que sus películas son un producto que se puede vender. Y por eso es tan arriesgada Vértigo de este director, de Alfred Hitchcock. Entonces, más o menos he intentado ubicar la película y la importancia que tiene dentro de la filmografía del director. De todas sus películas, es la que más sugestiva sigue resultando en la actualidad, principalmente porque es una película que puede permitirse el lujo de jugar con claves oníricas y de presentarse ante el espectador casi toda ella como un sueño, con una clave claramente onírica que desarrolla plenamente otras cosas que había insinuado Alfred Hitchcock en otras películas suyas, como por ejemplo algunas partes de recuerdo de la primera señora de la mansión en Rebecca, de la primera señora de Winter en Rebecca, y como había pasado con una película para mí un poco fallida de Hitchcock, que es Recuerda, con todos aquellos dibujos de Dalí, de la parte del sueño y tal, pero donde brilla plenamente lo onírico, que siempre había estado presente en el cine de Hitchcock, siempre, incluso en 39 escalones. Cuando en 39 escalones vemos cómo el protagonista escapa por las montañas, hay unos planos que son casi de hay muchos planos de pesadilla en la película, pero hay unos planos cuando él escapa por las montañas que es casi como si entrara como en un sueño, como en un paisaje onírico, ¿vale? Se ve la silueta saltando por las montañas y la policía que lo persigue y todo esto. Entonces, lo onírico siempre había estado presente en Hitchcock, la pesadilla siempre había estado presente en Hitchcock, y cuando llegamos a Vértigo, esa pesadilla o ese sueño, un sueño erótico también, plenamente erótico, se manifiesta plenamente en la pantalla. Y es el sueño más acabado, la parte onírica más acabada del cine de Alfred Hitchcock, en mi opinión. Entonces, para mí es la joya de la corona de la filmografía de Hitchcock. Por eso, por estas características, por esta importancia que tiene su filmografía y por las narices que le echó en su momento y el riesgo que corrió en su momento. A partir de ahí, después tuvo una mala reacción. El director, todo hay que decirlo, intentó culpar pues, de este desencuentro con el público a James Stewart, pretextando que era un señor ya pues mayor, que tenía una diferencia de 20 y tantos años con el personaje de Kim Novak, etcétera. Quizá desde nuestra actualidad esto puede chocar un poco más, pero en aquella época no era muy justo, porque gente como James Stewart, pero no James Stewart, eso lo estaba haciendo John Ford. John Ford hace El hombre que mató a Liberty Balance y pone a James Stewart en un papel de un tío que acaba de salir de la universidad, de estudiar Derecho, y que va a empezar a trabajar como abogado. Eso es un chaval de 20 y tantos años. Y si se le ha dado mal la carrera o empezó muy tarde a estudiar, vamos a ponerle de 30 a 31, 32. Pero es que James Stewart en aquella época tenía ya, calzaba unos 50 y tantos, unos 50 o así. Ya, quiero decir, era el James Stewart de la vuelta de la guerra. Había participado en la Segunda Guerra Mundial, en bombarderos y tal. Entonces, quiero decir, ya era un señor. Pasaba lo mismo con John Wayne. Es decir, no es muy justo decir esto cuando tenemos a Clark Gable, Robert Taylor, James Stewart, por supuesto, Cary Grant.
cuando el propio Alfred Hitchcock en la película siguiente enlaza sentimentalmente una figura masculina, de protagonista masculino como Cary Grant, con una figura femenina como Eva Marie Saint. Es decir, cuando Billy Wilder estaba haciendo películas como Sabrina, donde tenemos un enlace de Humphrey Bogart con Audrey Hepburn. Es decir, no era muy justo echarle la culpa a James Stewart de decir es que es muy mayor y la gente no ha comprado la idea de que pueda estar vinculado sentimentalmente con una muchacha 20 y tantos años más joven como es Kim Novak y tal. No corresponde a la realidad, porque tú a la película siguiente, que es Con la muerte en los talones, vas a enlazar a Cary Grant con Eva Marie Saint. No está siendo muy justo con James Stewart, ¿no? Se decía que de alguna manera Hitchcock había columbrado una justificación de por qué no había funcionado Vértigo. No, tío. Vértigo no funciona porque has hecho una película brillante, pero avanzada a su época, y porque hay un desencuentro con lo que el público espera ver en una película de esas características, con James Stewart y con Kim Novak en ese momento, una película de intriga con el sello Hitchcock. Tú les has propuesto un sueño, una pesadilla sobre los problemas sexuales que tiene el protagonista para relacionarse con las mujeres, que están planteados ahí desde el principio. Y todo el vértigo, que es un poco el MacGuffin de la película, en realidad lo que te está hablando es de un problema de, vulnerabilidad del protagonista masculino, que es probablemente lo que la gente, digamos, en ese momento le descolocó un poco, de vulnerabilidad del protagonista masculino en la clave sexual de su relación con las mujeres, de la inseguridad que él siente. Y ahí tenemos las dos figuras femeninas, que hay una que es desdoblada, que es la de Kim Novak, pero en cualquier caso las dos figuras femeninas que representan la amiga esta que tiene, que está diseñando al principio sujetadores, y donde hay un plano en el que está James Stewart con la muleta, jugando con la muleta, continuamente la muleta es un apoyo, la muleta no digo que sea una Viagra ni nada de esto, ¿vale? Pero sí que la muleta es un apoyo para esa especie de inseguridad sexual que él siente, y está jugando con la muleta y acaba jugando con el sujetador y con la muleta y todo esto que está diseñando la otra mujer. La otra mujer también tiene un tema, también en cierto modo casi se insinúa como de represión de su sexualidad, derivada del hecho de que ella está dibujando sujetadores y ropa interior para otras mujeres continuamente, pero realmente ella parece estar muy empeñada casi en mostrarse completamente asexuada. Es la mujer segura, lo femenino como territorio seguro, lo femenino como territorio sin riesgo. Estamos hablando de las zumbadas y de las obsesiones que tiene el propio Alfred Hitchcock, ¿vale? Yo explico lo que creo que está ahí por Alfred Hitchcock, y es la opinión que expone Alfred Hitchcock en su película. Hay una mujer segura, una mujer de territorio seguro, que es esa amiga, pero claro, esa mujer no es atractiva. Aquí estamos en un territorio de cine negro. La que interesa, ¿cuál es? La BAM, la mujer fatal de cine negro, la mujer riesgo, la mujer que supone un problema, la mujer que plantea un enigma, y la mujer que de alguna manera motiva más al protagonista. Y esa mujer que motiva más al protagonista, ¿quién es? Pues en principio es esta mujer rubia interpretada por Kim Novak, a la cual él tiene que seguir como detective, un poco para recuperarse también de esa especie de pues eso, el MacGuffin, esa especie de inseguridad que le ha retirado de su profesión como policía. Entonces ejerce como detective e intenta recuperarse. En este sentido podríamos decir casi que es un tipo que está intentando reunir lo que eran los cascotes de su antigua vida. Habría sido en cierto modo alguna forma de viaje de Ulises de regreso a la patria, intentando recuperarse, intentando volver a ser quien era antes de ese accidente que provoca la muerte del policía que le acompañaba cuando estaban persiguiendo a un tío por los tejados, ¿no? Pero realmente el vértigo es un MacGuffin. El vértigo lo que está jugando es una especie de gatillo para disparar la bala de esa inseguridad sexual que tiene este personaje, que de alguna manera además este personaje femenino de esta amiga del protagonista, digamos que también tiene una de las escenas más patéticas, más patéticas de la filmografía del director, que es esta escena
enlaza en cierto modo con una mujer que aparece en 39 escalones. Yo no sé si has visto 39 escalones, pero si has visto 39 escalones recordarás que hay una mujer, cuando él se escapa, cuando el protagonista escapa y huye, perseguido por un crimen que no ha cometido, este hombre va a dar a una granja rural donde encuentra a una mujer y a su marido. Y esa mujer, que es una mujer claramente también controlada por el marido, dominada por el marido, atrapada como si aquella granja fuera una jaula, una mujer que le pide que le cuente cosas de la ciudad, cómo está la ciudad, cómo están los cines, porque ella echa de menos la ciudad, etcétera. Es un poco ese juego es un previo a esta otra mujer que está diseñando esa ropa interior para que la usen otras mujeres, y que ella misma está como un poco condicionada también por ese puntito de represión y ese camino que no acaba de encontrar para enlazar sentimentalmente, emocionalmente y sexualmente con el personaje de James Stewart, ¿no? Que claramente la trata como desde una distancia, ¿no? La tiene como distanciada y la mantiene casi con la muleta, la mantiene casi a distancia. En esto es interesante, a mí me recuerda, no digo que sean iguales, ni que tengan nada que ver, ni que una sea inspiración de la otra, no, pero este juego con la muleta y este juego con la mujer esta, de la mujer amiga, por decirlo así, la mujer segura, me recuerda mucho, no necesariamente simbolizando lo mismo, pero sí en la clave sexual, de distanciamiento sexual, me recuerda mucho la adaptación que hizo Richard Brooks de la obra de Tennessee Williams, La gata sobre el tejado de zinc, con Paul Newman y con Elizabeth Taylor. Y me recuerda mucho la escena de Elizabeth Taylor en la habitación con Paul Newman, intentando de alguna manera reactivar su interés sexual por ella, y cómo Paul Newman estaba jugando con la muleta, y completamente desinteresado de la propuesta que le está haciendo Elizabeth Taylor. Me recuerda un poco esa situación, ese plano del arranque de Vértigo después de ese prólogo, un prólogo que por cierto cuenta con, se dice, esto es una anécdota, se dice que Saul Bass es el autor, lógicamente, de ese prólogo, y que en ese prólogo Saul Bass, en los títulos de crédito, esos títulos de crédito obsesivos, que ya te están anunciando, a ver, Hitchcock es un tío muy claro con su audiencia, con sus espectadores, con sus seguidores, y es que aquí desde el principio te está diciendo, a ver, vas a estar en una película extraña, y eso lo tienes con esos títulos de crédito de Saul Bass al principio, con esa música y ese vértigo que se va produciendo, con esa imagen del ojo, ese ojo rojo que se torna en rojo, esa sensación del vértigo y tal, en una escena de apertura que diseñó Saul Bass y que se dice, yo tampoco he querido comprobarlo porque tampoco es una cosa que me interese especialmente, no me interesan más otras cosas de la película, pero se dice que es la primera película que utilizó gráficos de computadora para generar esta imagen creada por Saul Bass en el arranque de la película. Sea como fuere, el resultado es que después de ese prólogo vamos a encontrar, pues eso, a este personaje de James Stewart en un plano, es un plano que recuerda en cierto modo también los planos de La Soga, esos planos que parecen bidimensionales pero que no lo son en absoluto, porque Hitchcock sabe muy bien cómo trabajar la tridimensionalidad, incluso en un escenario, en un plano general donde aparentemente podría ser teatral pero no lo es. Y en ese plano general tenemos, ella está dibujando en un lado del plano, está dibujando concretamente a la izquierda del plano, del encuadre, a la izquierda, y él está en la derecha. Hay una distancia que los separa. Ella está dibujando esta ropa interior y él está jugando con la muleta y tal. Y al fondo está esa ciudad, que es una ciudad que es como si se levantara sobre sí misma, como si fuera como una ola, como un tsunami de edificios, en la ventana, que lo vemos perfectamente, la ventana del fondo, entre ellos dos. Esa ciudad es el laberinto en el que él ya no se siente seguro por el tema del vértigo. Es el lugar, el laberinto del que le han retirado en la policía por ese vértigo que padece y por esa obsesión y por esa incapacidad de reactivarse. Y esto lo vamos a encontrar rápidamente seguido de otro plano donde está trabajando, ya no está trabajando en horizontal, sino que está trabajando con la profundidad de campo, sino que está trabajando nuevamente con la profundidad de campo, pero con una clave vertical, que es el plano en el que va a ver a ese antiguo amigo
que es el que le proporciona el caso, el trabajo que le va a llevar a seguir la pista de esta mujer rubia. Como ves, Jeremy siempre tiene ese subtexto de carácter sexual justificado por la narración, por el argumento, y este tipo le pide que vigile a su mujer. Cuando vemos a este hombre, le vamos a ver detrás de una mesa que evidencia todo el poder de este hombre, y le vamos a ver otra vez con una serie de grúas del puerto, de elementos del puerto en la ventana que está detrás de este individuo, que evidencia todo el poder. Grúas erguidas, grúas que evidencian el éxito de este hombre frente al fracaso de un James Stewart que se tiene que sujetar en la silla, quedándose de pie frente a él cuando le encarga este trabajo de seguir a su mujer, que es como un favor que le hace a un antiguo amigo, y en realidad ese favor viene envenenado. Desconfía de los regalos de los griegos siempre. Cuidado con los caballitos de Troya. Entonces, al final, se va a revelar que todo eso es lo que es una trampa, es una farsa, es una historia que ha montado este individuo para utilizar, pues eso, la vulnerabilidad del personaje de James Stewart en beneficio suyo, en beneficio de un complot que ha organizado y demás. Pero es el que pone a James Stewart tras la pista de esta mujer. Y esta mujer es una mujer absolutamente idealizada, lo cual es coherente con el argumento, puesto que forma parte de una trama, de una conspiración. Es una mujer absolutamente idealizada, una mujer fabricada, una mujer irreal, una mujer fatal, en definitiva. Que lo que está haciendo es materializar las obsesiones que se sabe, el amigo sabe que tiene su antiguo compañero James Stewart, y que las va a explotar para que le sirva como testigo, como una baza para poder montar su conspiración. Y esa mujer, que es una materialización del cruce entre la pintura y el cine que tiene toda la película, porque ese es otro elemento clave de Vértigo, cómo la pintura se va a cruzar con el cine continuamente. Y a partir de ahí entramos en un territorio que tiene mucho punto en común con La ventana indiscreta, que es la mirada y lo mirado. La mujer está continuamente observada por el personaje de James Stewart, pero a medida que el personaje de James Stewart la observa a ella, esto es como una muñeca rusa, como una matrioska. Nosotros observamos al personaje de James Stewart observándola a ella. Hay un plano en la película Rashomon de Akira Kurosawa, también muy recomendable, donde vemos al ladrón que habita en el bosque, al ladrón vagabundo del bosque, observando a la esposa del samurái, a la que va a atacar, y nosotros al mismo tiempo los estamos observando a ellos dos. O sea, observamos al que observa. La mirada, lo mirado, el observador, quien observa, quien mira. Otra vez el voyeur, otra vez ese juego que se practicaba en La ventana indiscreta. Este vínculo, hay un plano que lo define perfectamente. Bueno, hay varios. Hay uno concreto en el que ella entra en una tienda de flores, me parece que es. Los tonos que ella viste son tonos pictóricos, y es muy importante el color rojo, el color azul, va a definir mucho la película. Pero hay un momento en que James Stewart la está mirando a ella, ya se está reflejando en un espejo, y vemos a James Stewart en un mundo completamente distinto al de ella, pero sin embargo en pantalla están casi pegados, pero están en dos mundos distintos. Lo que va a ocurrir es que se van a acabar acercando. El primer acercamiento lo vamos a tener en otra construcción pictórica, que es cuando ella está en el museo, y ella está mirando a la mujer del cuadro, mientras que ella misma se ha convertido en una mujer en un cuadro, observada prácticamente por el tipo de composición del plano, observada por James Stewart. Y a su vez, James Stewart está dentro del propio encuadre, siendo parte de un cuadro en el cual él mira a una mujer que mira a un cuadro. El rollo matrioska, el rollo bucle, el rollo vértigo, va construyendo Hitchcock una imagen como de vértigo para el propio espectador, porque el espectador está afuera mirando a James Stewart, que mira a Kim Novak, que mira, a su vez Kim Novak mira a la mujer del cuadro. Todas estas composiciones, todo este laberinto visual es brillante en toda la película, igual que la imagen en la que ella ya están los dos juntos. Bueno, la imagen en la que ella se tira, la imagen del puente, una imagen icónica, en el momento en que ella se tira al agua, la imagen del puente, el plano de ella con el árbol completamente tumbado, torcido, y él acercándose a ella, es otra construcción pictórica de la película, donde hay muchísimas. Toda esta primera parte de la película
toda esta presentación del enigma, donde incluso Hitchcock se permite el lujo de correr el riesgo de despistar al espectador, haciéndole pensar que podría haber algo sobrenatural, de alguna manera de vivir varias vidas de ese personaje, de reencarnación del personaje de Kim Novak. Está jugando con el espectador, le está haciendo pensar, le está haciendo dudar, incluso que pudiera haber algo sobrenatural en toda esta movida, cuando en realidad lo que hay es un complot. Claro, ¿qué pasa? Eso formó parte del cierto desencuentro, ¿no? Que toda esta parte más onírica, toda esta parte más como de sueño casi erótico, con esta mujer seguida y tal, en el que nos enamoramos de ese Kim Novak, de esa figura de Kim Novak rubia y tal, todos, como James Stewart, es lo que perseguía el director. Toda esta parte después se rompe en la segunda parte de la propuesta de la película, cuando aparece Kim Novak pelirroja, y digamos que es como si se hubiera quebrado, y ya nosotros junto con el personaje queremos recuperar a la mujer rubia, ¿no? Que hemos perdido cuando la mujer rubia empezamos a perderla. Curiosamente se pierde en la torre como un elemento fálico, unida al MacGuffin del vértigo del personaje, que también podría aludir a esa especie de, vamos a decirlo así, disfunción eréctil del individuo. Con esa torre es curioso porque está planteada como una amenaza. En el plano en el que James Stewart va a buscar a Kim Novak, se encuentra en el porche con Kim Novak. Cuando James Stewart se encuentra con Kim Novak en el porche de la casa, vamos a ver cómo se van cambiando la puerta, el color de la puerta que amenaza peligro, el color de la puerta que es una especie de semáforo de aviso de peligro, cómo se van a ir cambiando los personajes, la cámara va cambiando los personajes de un poco de posición, y ella va a acabar en un plano general en el que vamos a tenerla a ella como fuera del porche, como sujetándose en la barandilla, casi fuera del porche, y él está ya de la parte del lado de la puerta roja, de la puerta del peligro, de la puerta de la amenaza, el rojo que ella también viste cuando cae al agua y tal, con ese batín. Ella es un peligro, una amenaza, un peligro, y cómo detrás de ella se materializa, si te fijas, hay que fijarse mucho, se materializa esa torre donde van a transcurrir, esa torre como de amenaza, ¿no? De lo que va a pasar, porque todo después, si te das cuenta, todo se resuelve en la torre. La torre como elemento fálico según los planos que nos ponen y tal. Y es él intentando subir a la torre detrás de ella, la primera vez siguiéndola y la segunda vez arrastrándola hacia la torre. Y es un poco esa la idea, ¿no? Y el final es un final tan chungo que lógicamente la gente se distanciaba también por eso, ¿no? Cuando empieza a reconstruir esa mujer en una clave casi obsesiva de Frankenstein, que la convierte completamente en una mujer objeto, totalmente una mujer objeto, insisto, aquí estamos hablando de las obsesiones del propio Alfred Hitchcock y demás, es cuando en cierto modo el público puede casi despegarse, ¿no? Porque se siente que está en otra historia, y es que ahí es cuando se empieza a revelar todas las claves de esa conspiración que se ha montado desde el principio. Película muy inteligente, pero quizá demasiado inteligente para un público que iba a ver otra cosa, que estaba buscando un entretenimiento y de repente se encuentra con un auténtico sudoku, para mí con uno de las intrigas mejor construidas de toda la filmografía del director y de la historia del cine, con todo este tema de referentes pictóricos, con todo este juego con la mirada y lo mirado, es decir, está sobrecargando al espectador en un juego que después tuvo que ir a la parte más liviana, pues eso, de con la muerte en los talones y demás, ¿no? Y en la segunda parte es cuando domina la figura femenina de esta mujer pelirroja, pero también él acaba en el psiquiátrico, recordémoslo, y en el psiquiátrico vuelven a dominar los tonos más tranquilizadores que siempre están rodeando a la figura de esta mujer amiga que hemos visto al principio, la que estaba dibujando la ropa interior, con las flores y todo esto. Ocurre que esta mujer amiga llegará a tener para mí uno de los planos más patéticos, que es el que lo vincula con esa ansiedad de la mujer esta del campo de 39 escalones, pero sublimada y llevada al límite, cuando la mujer amiga le presenta un cuadro que es el mismo cuadro, o sea, es una copia del cuadro que estaba mirando Kim Novak, y donde lo que estaba era el rostro de la antepasada, de esa supuesta antepasada de la figura de Kim Novak, estaba la cabeza, el rostro, los rasgos de Kim Novak, y han sido eliminados para ponerse ella con sus gafas y todo, con el vestido y el collar y todo esto. Y es uno de los momentos más patéticos de solicitud de atención
de las mujeres de Hitchcock hacia los hombres protagonistas de las películas de Hitchcock. Y es uno de los momentos más patéticos y tal, con lo cual está entrando, es muy moderna también en el tratamiento que tiene de los papeles de hombre y mujer, porque para empezar el personaje de James Stewart nos resulta en la segunda parte, cuando se encuentra con la Kid Novak pelirroja, nos resulta inquietante, truculento y nos cae mal, porque está de alguna manera violentando la identidad de la muchacha, la está cambiando, la está obligando a convertirse en un objeto, de una manera obsesiva, arrastrándola por lugares en los que vio a la otra mujer que ha perdido, convirtiéndola en lo que no es, vulnerando su identidad, su libertad y su capacidad para expresarse, vestirse, le cambia el pelo, ella se deja hacer todo eso, es como una situación de acoso, y después del acoso un poco también de violencia sobre ella, de violentación de ella, de su identidad. Y eso habla mucho de nuestros días y de cosas que están muy presentes en la actualidad de nuestros días, ¿no? Entonces me parece que es una película que también es muy moderna, me lo parece a mí, le parece a muchísimos críticos y analistas, es la película más moderna y que hoy es plenamente actual dentro de la filmografía del director, ¿no? Entonces todo esto es lo que rodea la película de Hitchcock, donde está claro que hay un subtexto claramente sexual, y que en cierto modo también estamos hablando de finales de los 50, muy avanzada para su época. Por eso se produce el desencuentro. Después, ¿qué pasa? Que es una película de culto, es una película reivindicada y es una película defendida, pues eso, como una de las obras maestras, para mí la gran obra maestra de todo el cine de Alfred Hitchcock, por esa capacidad que tiene para aglutinar todas las obsesiones, todas las claves de intriga, pero también las claves de obsesión personal que hemos dicho al principio que formaban las dos columnas del cine del director, y donde además no reza esto que decía Hitchcock de las edades y tal. La diferencia de edad forma parte de todo este entramado de obsesión sexual psicótica que tiene el personaje. Puede jugar baza en ese esquema, en ese paisaje que el personaje recibe, que el personaje desarrolla, en tanto en cuanto está materializando un sueño, una fantasía onírica de carácter sexual y todo esto, ¿no? Erótica y tal. Y entonces al final no rezaba ese tema de la edad, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos hablado un poco en general de Vértigo, creo que merece la pena darle otra vuelta, creo que es una película irrepetible, creo que solo la podía hacer Hitchcock cuando la hizo, creo que no tendría sentido hacer ningún tipo de remake ni de actualización, aunque sí que es cierto que ha habido por ahí siempre una influencia importante de esta idea, y creo que recicla muy bien la idea de la mujer fatal del cine negro americano, llevándola al territorio del color y convirtiéndola en lo que realmente es, que es una materialización de las frustraciones de los personajes masculinos, de las obsesiones, miedos, inseguridades de carácter sexual, pero también de carácter laboral, y eso está muy bien que se una a lo laboral, él está retirado por el tema del vértigo y demás, con lo sexual, y con que esa errónea interpretación de la virilidad que puede transmitir el cine en algunas ocasiones en tema acción y demás, ¿no? Es una película muy moderna, Jeremy, muy moderna, muy actualizada y con unos referentes de juego con el color y demás que pueden haber influido, pues te diría que hasta a directores o películas como por ejemplo Park Chan-wook o por ejemplo Old Boy. Estaría ahí, estaría en las películas, por ejemplo Stoker, es una película muy Hitchcock. La película Stoker, que te recomiendo, es una película muy Hitchcock. Y creo que en Stoker encontrarías muchas claves que te llevarían a pensar en Vértigo. Échale un vistazo. Y nada, muchas gracias por pedir la crítica. Os podéis, los que habéis visto esto, si os ha interesado, os podéis darle a like, podéis suscribiros al canal y, en fin, y ha sido un placer hablar de esta obra maestra de la historia del cine. Venga, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.